Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En esta oportunidad te voy a estar enseñando algo muy lindo que sé que te va a encantar. Es una decoración para el cabello que de verdad amigos, sin mentirles, se vende demasiado. Ustedes pueden hacer para regalar, para vender, para tus hijas, para tu familia, para quien tú quieras. Y puedes tener una entrada extra, sobre todo ahorita que están empezando las clases, ¿ok? Entonces, para comenzar, aquí tenemos todos los materiales. Aquí tenemos dos tipos de lanas, o más bien es como hilaza, como hilo, ¿sí? Vean esta textura, es un súper delgado, ¿sí? Tiene como 1.5 de milímetros y este también. Este es nylon, ¿sí? Voy a utilizar tijera, un gancho de 2.5 milímetros, silicón líquido, pueden utilizar caliente o frío como ustedes quieran. También vamos a necesitar perlitas, ¿sí? Para decorar la flor. En mi caso tengo estas dos, no sé todavía cuál voy a usar, depende de cómo se ve, así que ya después les digo. Pero pueden utilizar cualquiera de las dos. Y también una agujita de lana, agujita lanera, es importante. Habiéndoles ya mostrado los materiales, ahora sí vamos a comenzar. El primer color que vamos a utilizar es este, porque vamos a hacer la cinta, ¿ya? Entonces, para comenzar, vamos a hacer nuestro nudo deslizado. Y ahora vamos a hacer cadenitas hasta tener 60 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien amigos, ya tenemos aquí la cadenita con 60 puntos. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es regresarnos a la cadenita que está antes y vamos a hacer allí un punto bajo. Cogemos la lazada y en el siguiente punto vamos a tejer un punto alto. Ahora el siguiente punto vamos a hacer allí un punto bajo. Cogemos la lazada y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto. Fíjense lo que hicimos, punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto. Esto es lo que vamos a repetir por toda la cadenita. Este punto se llama punto arroz o también se conoce como piel de limón. Si ya tejimos un punto alto, quiere decir que el que sigue será un punto bajo. Entonces, punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo. Así vamos a continuar por toda la cadenita. Muy bien amigos, ya vamos a hacer el último punto. Aquí tenemos un punto bajo. Vamos a coger la lazada porque el último punto tiene que ser un punto alto. Y ya está. Ahora vamos a agarrar una cadenita, vamos a girar y ahora aquí vamos a cambiar un poco. Fíjense bien, donde vamos a trabajar ahora un poco diferente porque donde están los puntos altos de la vuelta pasada, ahora vamos a tejer puntos bajos y donde se encuentran los puntos bajos, vamos a tejer puntos altos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un punto alto, quiere decir que allí voy a hacer yo un punto bajo. Ahora, aquí tenemos un punto bajo, quiere decir que ahora allí voy a hacer un punto alto. ¿Sí? De esta manera van a repetir por todas las vueltas necesarias, ¿ok? Aquí tenemos un punto alto, entonces quiere decir que ahí vamos a hacer un punto bajo. Aquí tenemos un punto bajo, quiere decir que ahí vamos a hacer un punto alto. Entonces vamos a continuar por toda la vuelta. Perfecto amigos, ya terminé esta segunda vuelta. Como pueden ver, este punto es un punto bajo. Quiere decir que voy a cerrar con un punto alto. Ahora voy aquí a hacer una cadena y voy a hacer lo mismo que hice en el inicio de mi vuelta. Quiere decir que si acá hay un punto alto, entonces ahí
inicio con un punto bajo, lazada, y acá hay un punto bajo, entonces allí voy con un punto alto. Entonces punto bajo, punto alto, punto bajo y punto alto. Entonces así voy a continuar, amigos, vuelta tras vuelta hasta que tenga 4 a 5 vueltas, como ustedes quieran, ¿ya? Entonces vamos a continuar. Muy bien, amigos, estoy acá al final de mi vuelta 4. Aquí voy a cerrar con un punto alto y de esta manera es como se ve, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es que acá yo voy a juntarme aquí con este, y lo que voy a hacer es que acá voy a cortar dejando una hebra un poco larga y voy a cortar. Entonces aquí voy a hacer una cadena y voy a sacar. ¿Ok? Entonces ahora me voy a pasar a mi aguja lanera, que es esta de acá. Voy a enhebrar y voy a coser. A ver, miren. Así. Entonces junto acá estos dos. Así. Y voy a coser acá nada más por encimita. Solo un poquito nada más. Por las hebras que están allí arribita. Listo, aquí yo tengo esta hebra, bueno, allí voy a hacer un nudito. Puedo cortar. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a empezar a coser por todo este borde, ¿sí? En forma de zigzag. No tiene que quedar tampoco tan bien cosido como si fuera. Ya, entonces voy a empezar a coser por todo esto. Así, miren. Así en forma de zigzag. Así. Ya está, entonces ahora voy a jalar de esta forma. Aquí sí tiene que quedar bien cerradito, ¿ok? Entonces vamos a procurar asegurar un poquito para que no se nos vaya a abrir. Entonces ahora me voy a pasar a realizar la flor que va a ir acá justo en el centro. Voy a hacer un anillo mágico, saco y hago acá una cadena. Ahora lo que voy a hacer es que voy a levantar con 3 cadenitas. 1, 2, 3. Voy a hacer doble lazada y voy a hacer aquí un punto alto doble. Doble lazada, hago otro punto alto doble. Y ahora hago aquí 3 cadenitas. 1, 2, 3. Me voy a posicionar aquí y voy a deslizar. Este proceso lo voy a repetir por 5 veces, o más bien por 4 porque ya tengo el primero. Entonces voy con 3 cadenas, doble lazada y hago un punto alto doble, doble lazada, hago otro punto alto doble
y ahora hago 3 cadenas y me posiciono aquí y deslizo. Entonces voy a continuar por las 3 que me faltan. Muy bien, amigos, vean cómo se ve hasta ahora. Entonces aquí voy a jalar esta hebra corta lo más que pueda, que quede bien cerradito, y aquí voy a cortar con este. Ok, entonces ahora voy a empezar a anudar aquí estas 2 hebras. Bien, amigos, así es como ha quedado la flor. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a pasar a mi perlita. Entonces voy aquí a poner un poco de silicón para colocar la perlita. Ahí está. Ahora también voy a colocar un poco de silicón aquí para pegar la flor. Entonces pongo aquí y voy a presionar para que quede bien pegadito. Y bien, amigos, así es como se ve. Solo hay que esperar. En mi caso, como estoy utilizando silicón frío, tarda un poco. Entonces lo que hay es que esperar que se seque. Y ahora tienen 2 opciones. Pueden poner una liga acá y la pegan, o también un ganchito como este. En mi caso yo voy a utilizar el ganchito. Acá voy a poner un poco de silicón, así, y lo voy a colocar aquí, ¿ya? Entonces lo pongo y ahora solo me queda esperar que también se seque, ¿ok? Mientras que se seca, todavía no vamos a meter este porque entonces se va a pegar. Y entonces así queda muy bonita esta idea para el cabello. Lo pueden vender y lo pueden regalar como ustedes quieran. La verdad es que es una idea demasiado hermosa para nuestras niñas y aún para las personas grandes, adultas. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el paso a paso de esta decoración para el cabello. Si así es, déjamelo saber en los comentarios. Recuerda suscribirte, también darle like. Y también, si puedes, nada más, si está a tu alcance, compartir con todos tus amigos para que más personas puedan ver este video. Entonces, esto ha sido todo. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. ¡Chao!